Bueno, en primer lugar, quiero daros la bienvenida a este vídeo en el cual vamos a comentar cuáles han sido nuestras primeras sensaciones con respecto al MIR de este año que se acaba de celebrar. Voy a presentarme, para los que no me conocéis, me llamo Jorge Macarrón, soy dermatólogo, trabajo aquí en Grupo CTO y como todos los años, como decía, voy a hablar un poquito sobre qué nos ha parecido el MIR unas escasas horas después de su celebración. Lo primero de todo, quiero dirigirme a los opositores que se han presentado este año, no solamente al MIR, sino también a otras oposiciones que convoca el Ministerio de Sanidad, gente de biología, de química, de enfermería, de farmacia, de radiofísica, no sé si se me pasa alguno por mencionar, que me disculpen en ese caso, pero enhorabuena a todos. Y el motivo de daros la enhorabuena no es el resultado, ni mucho menos, cada uno pues tendrá el suyo cuando llegue el momento. En este instante todavía no hay resultados oficiales, lógicamente, han pasado muy poquitas horas, como decía, pero lo que sí que está claro es que todos vosotros habéis puesto punto y final a una etapa, que es la etapa de preparación de esa dura prueba a la que os habéis sometido. Después, con el paso de los días y la semana, pues cada uno tendrá un resultado, cada uno elegirá una plaza, etcétera, pero simplemente haber llegado a este punto y haberos quedado libres de todas esas jornadas de estudio interminables, esas preocupaciones que teníais sobre el eventual resultado que fuerais a conseguir, todo eso, si ya ha desaparecido por lo menos por un tiempo, ya es motivo de celebración y de quedaros bastante a gusto. Bien, antes de hablar del examen como tal, del cual vamos a decir bastantes cosas, lo que quiero también es poner a la gente en contexto. No a vosotros, que os habéis presentado y lo sabéis todo, por tanto, de lo que voy a decir a continuación, sino también a gente que a lo mejor no forma parte del mundo del MIR y de este tipo de posiciones, pues familiares, amigos o gente que a lo mejor ha caído por casualidad en este vídeo. Quiero ponerles a todos en contexto sobre qué es lo que pasa con este examen en particular, el MIR y otras oposiciones que convoca el Ministerio de Sanidad. Son oposiciones que en sí mismas pues ya encierran una gran dificultad porque, a diferencia de otras, no tienen temario. En el caso concreto del MIR, te pueden preguntar cualquier cosa que tenga que ver con la medicina. Y la verdad es que hay veces que hay algunas preguntas que me planteo si serán de medicina o si serán de otras ramas del conocimiento humano, porque aparentemente tienen poco que ver de lo raras que son. Pero bueno, la cuestión es que te pueden preguntar cualquier cosa, no hay un temario oficial, no hay un temario definido, y eso pues crea una cierta inseguridad. Por eso tienes que prepararte de tal manera que estimes qué es lo más probable que aparezca este año, tienes que dar más importancia a algunas cosas que se han preguntado más en convocatorias previas, etcétera. No es un examen ni mucho menos sencillo de preparar. Pero resulta todavía menos sencillo cuando el organismo que lo convoca, que es el Ministerio de Sanidad, trata mal, creo que de forma deliberada, como voy a mostrar a continuación, a los opositores sanitarios. Yo creo que un examen como este, un examen que encierra la llave de la especialidad médica que vas a elegir y por tanto de cuál va a ser tu trabajo durante los próximos 40 años, se le debe bastante más respeto al opositor que el que ha mostrado el Ministerio de Sanidad, no solamente durante esta convocatoria, sino durante los últimos 2-3 años. Bien, vamos a mostrar una serie de cosas para que todo el mundo tenga claro de qué partimos y por qué estoy diciendo esto. Y para ello voy a contar cómo suceden normalmente los acontecimientos. El MIR suele celebrarse a finales de enero, como ha ocurrido este año. Cuando pasan unas cuantas semanas ya se conocen los resultados, ya cada uno sabe qué puesto ha obtenido y en base a ello, cuando ya llega abril, se elige plaza. Naturalmente, entre enero y abril, la gente que ha hecho el MIR no es que esté precisamente de vacaciones. Durante esos meses lo que hacen es informarse y mucho, porque existen unas 50 especialidades médicas y claro, hay que tomar una decisión que afecta a tu vida profesional desde este momento hasta que termina. Así que por ello hay que hablar con mucha gente, hay que visitar hospitales, hay que cambiar impresiones con especialistas de las diferentes parcelas de la medicina, etc. Tomada la decisión, elegida la plaza a finales de mayo o principios de junio, esa solía ser la fecha habitual, la gente se incorporaba al hospital de su elección. El proceso de elección de plaza tradicionalmente ha sido siempre muy limpio. Así es como yo elegí plaza hace casi 20 años. ¿Qué es lo que hacía el ministerio? Convocaba a los opositores, los reunía en un salón de actos que tiene allí y de uno en uno, desde el número 1 de la oposición hasta el último, iban pasando por un ordenador y el personal del ministerio les ayudaba a elegir la plaza que ellos querían. Por ejemplo, imaginaos que esta chica de la foto
fuese el número 1. Pues quiero anatomía patológica en Toledo. Bueno, pues esa plaza ya ha desaparecido. Después viene el número 2, pues yo quiero ginecología en Getafe. Esa plaza también se ha agotado. Después el número 3, etcétera. Las plazas se van agotando y el motivo de hacerlo de uno en uno y en público y a la vista de todo el mundo era demostrar una total transparencia. Que no se pueda colar entre medias ningún recomendado, ningún amigo de, ni ese tipo de cosas. Ese era el motivo de hacerlo de esta forma. ¿Qué es lo que sucede? Esto ha sido vigente durante unos 40 años de historia, pero claro, llega el año 2020 y por desgracia hay una serie de condicionantes que no permiten que las cosas sean exactamente iguales. En el 2020, debido a la pandemia, ¿qué es lo que propone el Ministerio de Sanidad? Propusieron una elección telemática de tal manera que la gente no tuviese que reunirse en un espacio cerrado como es un salón de actos. Pero claro, ¿cuál fue el problema? Esa elección telemática que propuso el Ministerio no salió bien. Estos son pantallazos de gente que eligió plaza en el 2020 utilizando ese programa que el Ministerio puso a su disposición. Funcionaba fatal. Se colgaba la página, tardaba en cargar varios minutos, había momentos del día en los que no se podía conectar uno porque había mucha gente a la vez, en fin, era un auténtico desastre. El Ministerio no quiso dar su brazo a torcer, quisieron imponer, a pesar de que funcionaba mal, este procedimiento telemático, y los opositores, en 2020, recurrieron a la justicia. Y el Tribunal Supremo se pronunció a su favor, obligó al Ministerio a hacer una elección de plaza presencial, pero con las medidas de seguridad adecuadas, y bueno, pues es como sucedió. Fijaros aquí en esta imagen podemos verlo. Turnos más pequeños, separación de hasta 2 metros entre los diferentes opositores, mascarillas, guantes, hidrogeles, en fin, pues las medidas lógicas de aquel momento, y así es como se eligió. Y funcionó perfectamente y no hubo ni un solo brote, no hubo ni un solo contagio, no hubo ni un solo problema. ¿Qué es lo que sucede? Pasa el tiempo, llega el 2021, ya hay vacunas, ya mejoran las cifras de la pandemia, ya las cosas no son iguales, pero aún así el Ministerio sigue empeñado en hacerlo de forma telemática. Es curioso, yo no sé qué interés oculto habrá detrás de todo eso, porque funcionó mal el año anterior la vía telemática. La quieren imponer aún así en el 2021 cuando ya las cifras ya no son las que eran. Ya se están permitiendo cosas como las que se ven en pantalla. Ahora mismo puedo ir a una discoteca, puedo ir al teatro, puedo ir al cine, puedo ir a un estadio de fútbol y colapsarme allí con un montón de gente en términos de miles de personas. Y sin embargo, el Ministerio dice en 2021 que no se puede elegir plaza de forma presencial, que tiene que ser telemática porque ellos así lo quieren. Y bueno, pues efectivamente se intenta hacer telemática y ¿qué tenemos? Un despropósito, un auténtico desastre. Aquí fijaros en esta pantalla tenemos un ejemplo de mala voluntad por parte de las autoridades sanitarias. Esto se publicó en Twitter de la mano de Rodrigo Gutiérrez. Rodrigo Gutiérrez, en el momento de la pandemia, en el 2020, era el director de ordenación profesional en el Ministerio de Sanidad y en 2021 le parece que es una tontuna irresponsable que los opositores quieran elegir plaza presencialmente y con garantías. Si para una persona que también es médico esto es una tontuna irresponsable, permítanme que dude la idoneidad de este tipo de personas para ocupar determinados cargos. Bien, pues ¿qué pasó? El Ministerio se empeña en imponer su procedimiento telemático y este vuelve a ser el resultado. Han tenido un año entero para pulir ese programa, para pulir esa aplicación, para mejorar ese sistema que había funcionado mal y ofrecen exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Pues lógicamente los opositores no se lo toman bien, no quieren elegir su futuro mediante un portal informático defectuoso y convocan una manifestación. Algunos llegaron a decir que si esto que vemos en pantalla, el símbolo de error de Windows, es el nuevo logotipo del Ministerio de Sanidad, por lo mal que funcionaba la página. Así que nada, se convocan manifestaciones, se reúnen en torno al Ministerio, esto es una prueba de lo que ocurrió, esta es otra y esta es otra con más perspectiva. Aquí se reunieron miles de candidatos, miles de personas que habían hecho el MIR y otras oposiciones del Ministerio y aún así resulta que la ministra de Sanidad dice que ningún problema, que esa elección telemática fue de bastante agrado, del agrado de todos. Esto es lo que se atrevió a decir en prensa. Yo no sé en qué mundo paralelo vive la ministra de Sanidad, pero desde luego a mí, viendo estas fotografías, no me parece que vayan allí a felicitarla, ni a darle un abrazo, ni a tomarse un café con ella.
Bien, pues según ella es algo de bastante agrado lo que ocurrió. Los representantes de la gente que protestaba se reúnen con Vicens Martínez, que es en este momento el director de ordenación profesional allí en el Ministerio de Sanidad, y les recibe con perlas como las que salen en pantalla. Un lenguaje absolutamente despectivo, una actitud totalmente hostil frente a ellos, pero al final consiguen que, de alguna manera, y por escrito, el 8 de junio del 2021, sale un papel firmado del Ministerio de Sanidad, donde, subrayado en rojo, se comprometen a aproximar el sistema al tiempo real, a una elección en tiempo real de uno en uno, y que yo vea lo que está eligiendo cada uno, para que no se pueda meter nadie entre medias, etcétera, para esta convocatoria actual. ¿Y qué sucede a continuación? Lo que podemos ver en pantalla. A la izquierda, un titular de prensa en junio. Sanidad se compromete a una elección de plaza en tiempo real para el 2022. No especifican si va a ser telemática o si va a ser presencial, pero en tiempo real, que es el principal motivo de preocupación de los opositores. Bien, pasan 3 meses, a la vuelta del verano, y dice Sanidad, en el mismo medio, que no puede ser, que no tenemos medios, que no tenemos recursos, que no tenemos tiempo. Así que, os guste o no, la misma elección de antes. Telemática, en turnos de 400 y que nadie se queje. Bueno, pues lógicamente esto no es manera de tratar a los opositores, porque es que además es mentira, visiblemente. Cuando dicen que no lo pueden hacer, faltan 7 meses para la elección de plaza. En 7 meses se pueden hacer muchas cosas, pero es que además no tienen recursos. ¿Qué pasa? ¿Que ese salón de actos donde la gente ha elegido plaza desde hace más de 40 años ya no está en el Ministerio de Sanidad? ¿Ha desaparecido por arte de magia de la estructura del edificio? Evidentemente sí que tienen tiempo y sí que tienen medios. Lo que no tienen, en mi opinión, son ganas. Bien, pues en respuesta a esto, los opositores, no solo MIR, sino también EIR, FIR, KIR, BIR, radiofísicos, toda la formación sanitaria especializada, durante los últimos meses, cada domingo a las 6 de la tarde, han organizado una protesta virtual en Twitter, siendo tendencia en cada uno de esos domingos. Y eso tiene mérito, que los domingos por la tarde suele haber fútbol. Aún así, llegaron a ser varias veces número 1 en tendencias. Esto traduce que no todo el mundo está tan satisfecho con esa elección de plaza, como decía la señora ministra. Así que bueno, vamos avanzando. Esto es lo que me imagino que va a ocurrir este año. Una vez que los opositores ya estén totalmente libres, ya no tienen que estudiar, posiblemente veamos escenas como estas delante del Ministerio para felicitar a la ministra por tanta escucha y por tanta cooperación. Disculpad esta relativamente larga introducción, pero creo que era necesaria para que todo el mundo, no solamente los opositores, tengan muy claro en qué contexto se ha celebrado esta prueba. Dicho todo esto, vamos a analizar el comportamiento del examen que realizasteis anoche. Como sabéis, como todos los años, los profesores de la academia nos reunimos y evaluamos pregunta a pregunta, analizamos el examen con detenimiento y cuáles han sido nuestras conclusiones. Esta es la primera pregunta que soléis hacernos cuando salís del aula. ¿Ha sido un examen fácil o ha sido un examen difícil? Ni una ni otra, ni fácil ni difícil. Cabría decir que es hasta muy difícil, ha sido una prueba muy complicada. Si habéis tenido sensación de gran dificultad a la hora de enfrentaros a él, es algo real, es un examen complicado. Lógicamente no tan complicado como los que os hemos puesto en la academia durante vuestra preparación, a los que habéis sido nuestros alumnos. Habéis hecho cosas peores durante el curso, pero si comparas este examen con los últimos 4 o 5 años de ejercicios MIR, este es uno de los más difíciles. Quizá a la altura incluso del año pasado y en algunos parámetros hasta lo supera. Vamos a analizar desde el punto de vista totalmente objetivo cómo se ha comportado en cada cosa, en cada aspecto que da dificultad o se la quita a un examen como este. Lo primero, vamos a ver. ¿Cómo se ha comportado vuestro examen MIR desde el punto de vista de la extensión? Aquí hay que hacer un inciso, y es que el formato ha cambiado este año. El año pasado tenía 185 preguntas y este año tenía 210 preguntas, y también os han dado media hora más para su ejecución. Pues por eso no se puede establecer una comparación directa. Pero vamos a intentar hacerlo. Fijaros, esta sería la carátula del ejercicio de este año. Vamos pasando páginas. Y para poder compararlo con el del año pasado, lo que vamos a hacer es ver dónde está la pregunta 185. 185 son las que tenía el ejercicio del año anterior. Pues vamos a ver qué pasa este año. Fijaros, la pregunta 185 de vuestro examen está en la página 26. Por el contrario, si tomamos el ejercicio del año anterior,
la pregunta 185, es decir, la última pregunta del examen, estaba en la página 23. Conclusión de esto, el examen de este año ha sido sustancialmente más largo. En esas 185 preguntas le ha ganado 3 páginas al del año pasado. Luego habría que sumar las que vienen después, pero bueno, proporcionalmente, si este examen hubiera terminado ahí en la 185, tendríais 3 páginas más de texto, 3 páginas más que leer, 3 páginas más que eso te lleva tiempo a analizar y eso pues añade dificultad. En este sentido, gana a la convocatoria anterior. Por eso, muchos de vosotros, ayer lo leí en las redes sociales, os quejabais de que habéis tenido sensación de falta de tiempo a la hora de realizar el ejercicio, y es normal, es consecuencia lógica de esta mayor extensión que ha tenido. ¿Qué más podemos decir? Pues vamos a analizar la dificultad. La dificultad teórica, pregunta a pregunta y después sacando el promedio. Recordemos cómo se hace esto, porque eso de la dificultad hay veces que es algo como muy subjetivo. Si a mí me pones, por ejemplo, siendo dermatólogo, una pregunta de dermatología, me va a resultar más sencillo que a mi compañero otorrino. Y al revés, pues a mí me costará mucho más la suya. Es cómo se establece de forma totalmente objetiva la dificultad de una pregunta. La realidad es que no se puede hacer la misma noche que uno analiza el MIR aquí en las aulas de la academia. La verdadera estimación la tenemos cuando ya todos habéis corregido, ya tenemos el porcentaje de gente que ha fallado, que ha acertado, y eso ocurre varias semanas después. Así que bueno, a priori, ¿cómo se puede hacer de la forma más fina posible? Pues nos basamos en los manuales. Tomamos los manuales de nuestra academia y también de las otras, y lo que vemos es cómo viene de claro o cómo viene de explícita la solución a cada pregunta. Hay 5 niveles de dificultad. Dificultad 1 es aquella pregunta que se puede sacar sin estudiar, sin saber nada, prácticamente inmediata. De estas, en este examen ha habido muy poquitas. Esta que sale en pantalla pues sería un ejemplo de dificultad 1 sobre 5, una dificultad bajísima, una cosa pues prácticamente evidente. ¿Cómo se llama? La obligación moral de actuar en beneficio de los demás, en bioética. Bueno, pues aunque no sepas gran cosa, que haya una palabra que pone beneficencia y que en el enunciado te pregunten por beneficio, pues probablemente la respuesta correcta será la 2. Aunque no supieras nada del tema, es lo que deberías marcar por lo parecido. Este tipo de preguntas, ¿qué pasa con ellas? Pues que nos dan alegría. Fijaros cómo sonríe la carita verde del número 1, no sirven para nada. Esto todo el mundo que hace el examen, o prácticamente todo el mundo, la va a tener bien y por tanto pues carece de poder discriminativo. Es lo mismo que las de dificultad máxima, dificultad 5 sobre 5. Esas serían las típicas preguntas que para sacarlas bien, para tener seguridad, tendrías que dedicarte a eso, tendrías que ser especialista en ellas. En este examen ha habido bastantes de dificultad 5 sobre 5, de dificultad pasada. Estas no son preguntas útiles. Una pregunta que para poder acertarla tengo que ser especialista en esa materia, pues excede los propósitos del examen MIR y por tanto pues no son preguntas útiles. Fijaros, por ejemplo, pues esta de aquí. La distrofia fascio escápulo humeral. Está mal escrito, por cierto. Aquí hay que darle un tirón de orejas a la gente que pone preguntas del ministerio. No se llama así la enfermedad, es facio escápulo humeral. Facio, no fascio. Facio escápulo humeral, porque eso de facio viene de facies, viene de la cara. Afecta a la cara. Esta es una enfermedad bastante rara que puede limitar la expresión facial, puede hacer que no pueda cerrar del todo los ojos, puede hacer que no pueda sonreír correctamente, pero no tiene importancia desde el punto de vista práctico. Esto es una cosa que en el MIR no se ha preguntado nunca, por eso lo normal sería tenerla mal. Es una pregunta, una temática que es muy poco acostumbrada. La respuesta correcta pues sería la número 3, pero no pasa nada si esta pregunta la has fallado porque lo normal es que no tengas mucha preparación contra ella. Lo mismo que esta de aquí. Estas mutaciones del gen aire, regulador autoinmune, etcétera, pues es una pregunta también pasada de nivel con respecto a lo que suele exigirse el día del examen MIR. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo hiciera aquí en este examen un promedio de dificultad, de estas prácticamente no hay, la que he puesto y alguna otra, pero vamos, muy poquita cosa. De estas dificultad 5 sobre 5 hay bastantes, pero si lo comparamos con el del año pasado, aunque la dificultad media viene a ser más o menos igual, son prácticamente iguales, está mejor hecho en un sentido. Y es que el MIR de este año tiene menos preguntas de dificultad 5 sobre 5. Tiene bastante, pero es que el del año pasado tenía muchísimas más. Por eso el MIR del año pasado probablemente sea el peor que ha hecho el Ministerio de Sanidad en toda su historia. Un examen con pocas preguntas, tenía 185 solamente, un examen con poco poder discriminativo, porque había muchas preguntas muy sencillas y también muchas preguntas muy complicadas, con lo que al final las preguntas útiles se reducían a un número muy escaso. Este año, en este aspecto, pues está mejor hecho. La mayor parte de las preguntas de este examen que habéis realizado estarían o aquí
dificultad media o sobre todo aquí. Preguntas de dificultad 4 sobre 5, dificultad media alta o incluso alta, preguntas que, bueno, si el tema bien explicado en el manual, me lo pueden haber contado en clase, pero me obliga a pensar mucho, me obliga a pegarme con varias opciones, o es una pregunta muy larga, o es una pregunta que por algún motivo pues es exigente y me obliga a estar leyéndola 2-3 minutos para poder acertar y por consiguiente me quita tiempo de la siguiente. Esto es muy frecuente en este examen, que además, como digo, ha sido muy extenso. Entonces, la dificultad 4 es quizá lo que más ha predominado aquí. Dificultad 2, estas también las ha habido. Después os voy a mostrar algunas, pero de estas no te acuerdas. Unas típicas que, como te las sabes bien de antemano, es un tema que más o menos dominas, pues no te han creado grandes problemas. Pero de estas de aquí, de dificultad 4 sobre 5, como digo, hay muchísimas y por eso pues se puede considerar que es un examen complejo. Otra cuestión, la agrupación de las diferentes asignaturas. Cuidado con esto porque mucha gente no lo considera a la hora de estimar la dificultad o facilidad de una prueba, pero esto también influye mucho. Cuando yo me enfrento a un examen donde los bloques temáticos están bien ordenados, es decir, me encuentro seguidas 15 preguntas de cardio, después 10 preguntas de neuro, después el bloque de otorrino, donde hay una buena definición entre bloques, eso da más seguridad al opositor a la hora de enfrentarse a él. En este examen es así, tenemos una buena agrupación, está bien definido dónde está la cardio, dónde está la nefro, dónde está otorrino, dónde están las diferentes asignaturas, no como en el examen de hace un par de años. El examen de hace 2 años, fijaros, cada color representa aquí una asignatura. Fijaros que hace 2 años estaban muy mezcladas, dabas un salto, estabas haciendo preguntas de cardio y de repente aparecía una de nefro y después cruzabas a inmuno y después volvía a genética y después volvía a reuma, en fin, era un auténtico caos y eso pues desestabiliza, da sensación de inseguridad a la hora de hacer el examen. Esto no ha ocurrido en esta convocatoria, que estaban muy bien ordenadas y bueno, esa sensación de mezcla, de inestabilidad temática, aquí no se produce. Lo que sí que tiene muy llamativo este examen es la distribución temática. Es bastante atípica comparado con otras convocatorias. Ha habido asignaturas tradicionalmente muy representadas en el MIR que aquí también lo han estado. Por ejemplo, de cardiología había unas 20-22 preguntas. No digo el número exacto, 20 o 22, porque hay un par de preguntas que a lo mejor se podrían asignar a otra especialidad. Ahí ya sabéis cómo a veces ocurre en medicina que 2 especialidades pueden compartir algún área, alguna enfermedad y por eso pues son difíciles de clasificar. Pero cardio por lo menos 20 sí que había. Neuro también había por lo menos 20. Digestivo y cirugía general había 16, 17 preguntas, según como lo consideres. Esas son las que más han pesado como otros años, pero sin embargo ha sido muy llamativo que infecciosas, una asignatura que ha pesado históricamente mucho en el examen MIR, y de hecho ha habido exámenes MIR donde infecciosa era la que más preguntas ha tenido. Este año, sin embargo, han recortado drásticamente el número de preguntas dedicadas a infecciosas, solamente 8, menos de la mitad que cardio, menos de la mitad que neuro, eso es muy llamativo. Habitualmente los opositores van muy preparados para infecciosas porque se pregunta mucho y claro, si desaparecen preguntas de una cosa que tú te sabes bien, eso crea aún más dificultad. Lo mismo pasa con hematología. Hematología es una especialidad que habitualmente hay 8, 10, 12 preguntas, eso es lo normal en hemato. Sin embargo, en esta convocatoria ha habido solamente 4 preguntas de hemato. ¿Dónde han ido las preguntas que han perdido estas especialidades? Por ejemplo, traumatología ha crecido sustancialmente. Ha habido 11 preguntas de traumatología. Eso es una cosa insólita en un examen MIR. Normalmente de esta especialidad algunas hay, por supuesto, pero no tantas como 11. De hecho, ha habido más preguntas de trauma, 11, que de reuma, 7, cuando la proporción suele ser al revés. Suelen preguntar mucho más de reuma que de trauma, pero en esta ocasión pues se ha comportado de manera inversa, y eso es una cosa que crea dificultad. Fijaros el ejemplo que decía de la hemato. Hemato, con 4 preguntas en esta convocatoria, tiene la misma importancia que otorrino, que también tiene 4, o que oftalmología, que también tiene 4, o que anatomía patológica, que también tiene 4. Eso eleva la percepción de dificultad de un examen porque, claro, cuando uno estudia, cuando uno se prepara al MIR, suele estudiar siguiendo las pautas que le marca la academia. Las pautas que le marcamos en las academias dependen del comportamiento histórico de la prueba. Claro, pues en este caso hay asignaturas que han menguado, y tú estabas bien preparado, y otras que han crecido contra las que a lo mejor pues no estabas tan versado, no habías estudiado tanto, y por ese motivo pues la dificultad se percibe como superior, por lo menos en el momento de realizarlo. Por todo lo que hemos dicho, podemos considerar que el examen de este año ha sido difícil y hasta muy difícil. Es llamativo, por cierto, por lo menos a mí me llamó bastante la atención,
que anoche, como a la 1 de la madrugada, cuando el Ministerio colgó el PDF con las preguntas, con las imágenes, etcétera, hubo algunas personas en las redes sociales, y la mayoría era gente que no había hecho el examen este año, que decían que les resultaba asequible e incluso sencillo. Yo no sé el concepto de asequible o de sencillo que tendrán algunos, pero desde luego para mí ha sido un examen complicado y, como digo, hasta muy complicado. A lo mejor es que me conviene estudiar más y estoy perdiendo facultades. Pues no lo sé, ya haré examen de conciencia a ver qué conclusiones saco. Pero hoy por hoy ya digo que nuestra opinión es esa, ¿eh? Esto no es una prueba fácil. No obstante, creo que esa no es la pregunta principal que nos tenemos que plantear aquí, si ha sido fácil o ha sido difícil. La pregunta más importante sería esta que vais a ver en pantalla. ¿Ha sido un buen examen o no ha sido un buen examen la prueba de este año? ¿Para qué sirve el MIR? Por lo menos, ¿para qué debería servir? Debería darme una nota proporcional a mis conocimientos, para poder discriminar el diferente grado de preparación que tengan los distintos opositores. Eso para ser justo. Pero claro, aquí, en este examen, ¿qué habéis notado? Porque para mi gusto, esto no acaba de ser un buen examen. Hombre, es mejor, que duda cabe, que el del año pasado. El del año pasado era un chiste de examen. Era un examen que tenía menos preguntas, era un examen que además tenía muchas preguntas o muy complicadas o muy sencillas, con lo que perdía totalmente el poder de discriminación. Mejor que el del año pasado es, eso sí, pero aún así, esto dista mucho de ser un buen examen. ¿Y eso por qué? Porque el Ministerio, esto es mi opinión, a lo mejor hay otros que no la comparten, pero en mi opinión ya digo que el Ministerio ha perdido la perspectiva. No tiene los pies en la tierra, y hace mucho tiempo que ya la ha perdido. Si miras el examen MIR de hace 15, 20 años, era un examen mucho mejor calibrado. Había preguntas, por supuesto, de dificultad muy elevada, de vez en cuando había alguna tal, pero el examen parecía que era mucho más adecuado para la gente que se presenta al MIR. Y eso es lo que tienes que reflexionar. Vamos a ver, ¿qué tipo de persona es el que oposita al examen MIR cada año? Los opositores son gente de 40, 50 años que llevamos ya mucho tiempo en nuestra especialidad. ¿Somos ese tipo de gente los que hacemos el examen MIR? No. Alguno hay, pero es anecdótico. ¿Es gente de 60, 65 años que ya están al final de sus vidas profesionales y son referentes en sus campos? Tampoco. La inmensa mayor parte de la gente que hace el MIR es gente recién graduada en medicina que quieren optar a una especialidad. Ese es el opositor prototipo. Y le estás poniendo, Ministerio, un examen que parece que es para un especialista. Por lo menos muchas veces así lo parece. Hay muchísimas preguntas que son sobrantes, que no tienen ningún tipo de utilidad. Fijaros, por ejemplo, en esta convocatoria, según abres las primeras preguntas, te encuentras con esto. Hay 25 preguntas con imagen, y de esas 25 preguntas con imagen, 4 son de anatomía patológica. Vamos a ver. No es que tenga manía a la anatomía patológica. De hecho, es una especialidad que me gusta mucho, pero creo que esto no es en lo que habría que consumir un número tan alto de preguntas en el MIR. ¿Por qué? Porque esto es una cosa que ya es de patólogo. Vamos a ver, cuando una persona termina el grado de medicina, puede estar más o menos capacitado para hacer algunas cosas. Lo que tienes que hacer es poner preguntas que veas si esa persona sabe pensar o no sabe pensar. Preguntas de actitud, preguntas, pero no esto, que tienes que ir al detalle más fino a ver si es un adenocarcinoma o a ver si hay una necrosis quística de la media o a ver cómo está la célula del granuloma. Esto ya son cosas que creo que exceden la dificultad que debería tener el MIR, o por lo menos el objeto. El objeto del examen no es demostrar tus grandes conocimientos de AP, sino simplemente que te ordenen, en función de esa base que vas ganando durante los años de formación, para poder optar una especialidad u otra. Y aquí me estás poniendo preguntas que ya son de especialista. O por ejemplo, esto de aquí. Una gammagrafía que aparecía en una pregunta. Luego después, otra gammagrafía que aparecía en otra pregunta. Vamos a ver. Las gammagrafías, cuando las pido en mi ejercicio clínico, me suelen venir informadas por la gente de medicina nuclear, que son los que las saben interpretar. Y yo integro esos datos con lo que sé del paciente y llevo un diagnóstico. Lo mismo que aquí. El tema este de las biopsias. Yo como dermatólogo, de vez en cuando, tengo un paciente que me plantea dudas. Y si me plantea dudas entre 2 o 3 diagnósticos diferenciales, tomo una biopsia, la mando y ya me dirá el patólogo qué es lo que opina. Y en base a eso, pues lo integro con la clínica y a ver qué conclusiones saco. Pero no me hago yo hacer pasar por patólogo sin serlo. O no me pongo a informar cosas de gammografía sin saber realmente de este tema. Claro, lo que tienes que hacer es poner preguntas que comprueben si la gente sabe pensar o no sabe pensar. Preguntas que sean adaptadas al momento de la vida en la que se presentan al examen. Y ya digo que es gente recién graduada. No puedes poner preguntas como esta. O como esta de aquí. Esta pregunta está fuera de toda órbita.
Aquí nos dicen que es un varón de 62 años que tiene una masa, atención, una masa laterocervical derecha que se acompaña de odinofagia. Te cuentan que es fumador, dato importante. Te dicen después que tiene una adenopatía. Bien, la pregunta hasta aquí podría estar bien si luego me preguntasen, a ver, ¿qué actitud habría que tomar con este paciente? Bueno, pues una respuesta correcta, entre las 4 hipotéticas, podría ser sospechar la posibilidad de un carcinoma de vía aerodigestiva superior y le voy a mandar a otorrino para que lo descarten o lo confirmen. Eso podría ser una cosa normal para una gente recién terminada. Ver si puede adoptar la decisión correcta o la actitud correcta. Pero es que en este examen lo que le estás pidiendo es que metan el endoscopio y ellos mismos te den el diagnóstico de lo que le pasa al paciente. Esto ya es competencia del otorrino, no de la primera persona que vea a este paciente en la consulta. Y bueno, para quien tenga curiosidad, pues mira, donde está ahí la flecha roja, a la izquierda de la pantalla, hay una lesión que es como ulcerada, y la respuesta correcta, pues sí, pues sería la 2, eso es un carcinoma de seno piriforme. Pero para obtener esta imagen, insisto, yo ya tendría que ser otorrino y saber hacer laringoscopias. Y no es el caso de nadie que haga el MIR. Entonces, por eso hay que poner preguntas adaptadas a la realidad de los opositores. No preguntas que estén muy por encima de lo que se les puede exigir en ese momento. Igual que esta otra. A mí esta me parece una pregunta ridícula. Pero vamos, absolutamente ridícula. Dificultad máxima, poco discriminativa, y fíjate incluso cómo está redactada. Si es que me estáis dando la razón con cómo redactáis las preguntas. El conocimiento de la anatomía de la mama es fundamental a la hora de realizar intervenciones quirúrgicas en cirugía plástica. Es decir, esta pregunta es adecuada para cirujanos plásticos. La gente que hace el MIR no operan, no son cirujanos plásticos todavía. Algunos lo serán a posteriori, pero no en el momento en el que hacen el examen. Y le estás preguntando que cuál es, en la mayor parte de los casos, el tronco nervioso que inerva el complejo areola-pezón. Bueno, pues esto es una cosa que es relevante para esa persona que opera en quirófano y que es cirujano plástico, pero no para un tío que está a punto de, que acaba de terminar la carrera y que está optando a una especialidad. Hay que adaptar las preguntas al momento en el que cada uno está en su vida profesional. Y esto ya digo que supera con mucho lo que sería esperable de una persona que está recién terminada. Lo que tienes que hacer es preguntas que vean si esa persona sabe pensar o si esa persona tiene una actitud correcta frente a ciertas circunstancias, pero no les pidas que diagnostiquen ellos como si fueran patólogos o como si fueran de medicina nuclear o como si fueran cirujanos plásticos, porque no es el propósito. El examen MIR ahora mismo está mucho peor planteado, como digo, que hace 15 o 20 años. Y espero que esto que estoy diciendo al Ministerio en algún momento le sirva de reflexión. Bueno, ahora que me he desahogado contra el Ministerio, por lo menos durante un rato, vamos a comentar algunas de las preguntas que han aparecido en este examen MIR. Una cuestión antes de continuar. Habrá algunos de vosotros que todavía no habéis corregido el examen, no queréis saber cuáles tenéis bien o cuáles tenéis mal. Sería el momento en ese caso de parar el vídeo, porque lógicamente al comentarlas voy a decir cuál es la solución correcta. Si a alguno no le apetece tener esa información, pues que pare ahora. Y quien sí le apetezca, quien sí se atreva, vamos a continuar. Y vamos a hablar, atención, del bloque de imágenes. No voy a comentar todas, evidentemente, porque tampoco se trata de esto, pero quiero hacer una distinción. Y esto va sobre todo para los que todavía no habéis hecho el MIR. La parte de imagen da bastante miedo, por lo general, y es cierto que son preguntas más complicadas que la media. Pero más de la mitad de las veces no me hace falta la imagen para poder tenerla bien. Y es el caso de la pregunta que veis en pantalla. Aquí me hablan de una mujer de 70 años, me cuentan que tiene lesiones cutáneas, me dicen que además son descamativas y más o menos atróficas, etcétera, tal, y bueno, me cuentan una serie de cosas y me muestran esta foto. Error de principiante. Sacrificar demasiado tiempo mirando la imagen. Porque la imagen realmente no te soluciona nada, muchas veces. ¿Aquí qué ves en la fotografía? Pues hombre, siendo totalmente objetivos, lo que veo es un culo. Un culo que pertenece a una buena señora de 70 años que ha venido a consulta y que tiene estas lesiones dermatológicas. Pero, siendo honestos, muchos de vosotros estas imágenes no os dicen nada, porque no tenéis mucha costumbre tampoco de ver algo así en vuestro día a día. A alguien que sea dermatólogo, como es mi caso, pues a lo mejor sí que le resultan más sugestivas, pero a ti puede ser que no. Pero fíjate lo que te dicen en la segunda mitad del enunciado. ¿Podría solucionar el caso clínico solo con lo que está marcado en amarillo? Pues seguramente sí, seguramente sí.
ese fenómeno que describen, ese epidermotropismo, esos microabscesos intraepidérmicos, que son los famosos microabscesos de Potrier, ¿eso de qué entidad es característico? Aquí habría que plantearse, atención, la respuesta número 3. Esa sería la solución correcta. Es una micosis fungoide y eso es un linfoma cutáneo T. Una cuestión también aquí, fijaros cómo el ministerio sabe cómo pensáis, sabe cómo la gente que hace el MIR pues puede más o menos precipitarse y a veces perder puntos de manera irreflexiva. Fijaros en la 2. La 2 dice síndrome de Sézary. Seguramente algunos de vosotros, al hacer el MIR, habéis marcado la 2 porque no habéis seguido leyendo. ¿Qué es el síndrome de Sézary? El síndrome de Sézary es cuando este linfoma, cuando esa micosis fungoide leucemiza y esas células neoplásicas se van a sangre en gran cantidad. Pero es que en este caso, ¿qué te han dicho? Te han dicho, atención, que la analítica sanguínea es completamente normal. Te están quitando peso a esa posible opción número 2. Esto no es un Sézary, sin embargo la 3, una micosis fungoide, un linfoma cutáneo T, sí que coincide con eso que hemos marcado en amarillo. Por eso la solución correcta sería esa. Esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando uno no ha hecho todavía el examen MIR o cuando uno no tiene mucha experiencia en el examen tipo test. Hay veces que te ponen una opción que se parece a la correcta y te la ponen justo antes, para que no acabes leyendo la solución válida. Y mucha gente, estoy seguro de que esto le habrá ocurrido. Marcan Sézary porque tiene que ver con la micosis fungoide, etcétera, no leen la 3 y pierden el punto. Espero que no haya sido así, por lo menos en la inmensa mayoría de vosotros. Y bueno, por los resultados que estáis introduciendo en la página web, la mayoría habéis tenido bien esta pregunta, así que os doy la enhorabuena. Otra que también pasa un poco lo mismo. Aquí te cuentan una persona que es alérgica a penicilina y que tiene boca séptica y que tiene eritema y edema y dolor submaxilar y te ponen un TAC que es este y que ¿cuál es el diagnóstico? Pues aquí el mayor error que puedes cometer es centrarte demasiado en el TAC. ¿Por qué? Porque, admitámoslo, la inmensa mayoría de nosotros no tenemos mucha experiencia en ver este tipo de pruebas de imagen. Pero sin embargo, con lo que te cuentan aquí, eso de boca séptica, mal estado dentario, que te cuenten edema submandibular, dolor, tal, ¿eso a qué te suena? Eso a lo mejor te puede venir a la cabeza un esquema, una caricatura que hicimos en el comentario de una pregunta en un simulacro, alguien que tenía un mal estado dentario, que en el suelo de la boca tenía mucha inflamación y que lo comparamos con un pelícano. Esto, ¿cuál es el diagnóstico? Y esto es mucho más fácil de recordar que eso que nos han mostrado en el TAC. Que quien sepa leer el TAC, perfecto, pero este es el esquema que tienes que tener en tu mente de la angina de Ludwig. Respuesta correcta, la 1. Esa es la solución. Hay veces que cuando aciertas no es por saberte las cosas desde el punto de vista ortodoxo, académico, tal como viene en un libro de texto. A lo mejor esa caricatura es la que te puede dar lo del punto. Y es igual de válido que sabértelo como si fueras un catedrático. La cuestión es que aciertes, que pongas la respuesta en su sitio, y quien lo haya puesto en la 1 tendría bien esta pregunta. Después, otra que también le pasa igual. Un caso clínico bastante largo, te muestran después una fotografía, y esta ya es de anatomía patológica. Vamos a comentar las temibles imágenes de AP, que veamos que no lo hemos hecho tan mal, que sepáis que las tenéis bastante bien, os felicito por ello. Y aquí, la foto, pues hombre, si soy más o menos alguien que está versado en el tema, pues veo que, mira, pues esto es un páncreas y veo ahí que hay unas imágenes que recuerdan hasta cierto punto estructuras glandulares, pues puede que sea un adenocarcinoma, pero ¿cómo puedo sacar esto sin ver la fotografía? Porque aquí la fotografía lo más normal es que te dé como mínimo respeto pronunciarte en esto. Pero mira, ¿qué te están contando aquí? Esta es la pregunta de siempre, que además le han añadido una imagen nueva, pero que es la misma pregunta tradicional, la que han puesto todos los años. Te cuentan una persona que tiene ictericia y dolor abdominal y astenia y anorexia y hay una lesión sólida en la cabeza del páncreas. ¿Te hace falta más? ¿Te hace falta ver la foto para intuir el diagnóstico más probable? Si esto lo sabes por teoría, aquí tienes que agarrarte a lo que sí que tienes seguro. ¿Cuál es? Atención, ¿cuál es el tumor periampular más frecuente? El número 1 en frecuencia, ¿cuál es? Cáncer de páncreas. Y eso lo sabes tal cual porque viene así en los libros de digestivo y cirugía. Y dentro de los cánceres de páncreas, ¿cuál es la histología más habitual? Adenocarcinoma de páncreas. Así que bueno, pues la respuesta correcta, siguiendo este razonamiento, pues sería la 1, y no me hace falta ver la fotografía, y no me hace falta leerme esto que viene aquí del estudio inmunohistoquímico, que si cierto marcador es positivo, que si tal otro es negativo. Eso es muy complicado. Realmente, con lo poco que sé,
Me tengo que arreglar para tener preguntas bien. Esta es la dificultad de un examen como el MIR. Lógicamente, cuanto más sean mis conocimientos, pues más posibilidades tengo. Pero es que hay que admitir una cosa, y es que no puedo saberlo todo. Y hay veces que vale más saber poquito y muy bien que mucho y mezclado y confuso, como a veces nos ocurre a todos. Bien, pues vamos a por otra. A ver si esta podemos con ella. Mira aquí. Te cuentan que tiene 20 años de constitución longilínea. Yo aquí pararía. Seguro que eso es importante para el diagnóstico. ¿Qué pasa siempre en el examen MIR? Cuando te cuentan que alguien se dedica a tal trabajo, o tiene tal afición, o que procede de tal país, o que ha comido un alimento muy concreto, casi siempre es relevante. Y esto de que sea de constitución longilínea, seguro que si lo dicen es por algo. Que fíjate qué tontería, en el día a día, pues en mi consulta entran todos los días mucha gente pues alta y delgada, y no por eso voy a pensar en un síndrome de Marfan y sus complicaciones. Pero el MIR es el MIR, y en el MIR cualquier dato que te den pesa, sobre todo si insisten en él. Y aquí, pues fíjate, me muestran una imagen, ¿de acuerdo? Y esto, pues lo normal es que esto no me sepa defender, por lo menos si no tengo información añadida. Pero, ¿qué es lo que me dicen? Longilíneo. Alguien que es longilíneo, y me muestran que ha habido una muerte súbita subiendo escalera, me dicen que la necropsia lo que me muestra es un vaso. Piensa alguien alto, delgado, que pueda tener complicaciones en grandes vasos y eso le pueda producir una muerte súbita. ¿Eso a qué te suena? Si tienes una cierta experiencia en el examen tipo test, y más en concreto en el examen MIR, como es nuestro caso, la respuesta correcta que deberías pensar es la 3, necrosis quística de la media en un posible síndrome de Marfan. Y a lo mejor, cuando veo la 3, ya sí puedo ir a la fotografía y puedo darme cuenta de que efectivamente, pues así es. Esto es un vaso cortado de través, por lo menos es lo que me dicen que es, y aquí lo que veo es que en la mitad de este vaso está pasando algo, ¿eh? Ahí hay como una especie de quiste que está blanquecino, eso, pues ahí no hay nada, eso ha habido una necrosis de parte de ese vaso, esto de aquí también parece que va por el mismo camino. Bueno, pues probablemente sea lo que me dicen ahí, lo del Marfan. Bueno, pues muy bien, de esa manera es como lo saco. Pero fíjate que me ha sido más útil ver que es alto y delgado que lo que me muestran en el corte de anatomía patológica. Y lo mismo ocurre en esta misma convocatoria, una pregunta que está mucho más adelante, creo que es la 130 y tantos. Bueno, pues esto es lo que me muestran aquí. 30 años, complexión delgada, está jugando al baloncesto y de repente fíjate lo que le pasa. Un dolor torácico, agudo, con disnea brusca, con respiración superficial. A ver, ¿qué le pasa? No leas las opciones aquí. Lo importante, fíjate, qué contradictorio y qué paradójico, no es lo que le pasa al paciente, sino que es delgado. Impresionante. El examen MIR es así. A veces pesa más el antecedente personal, sobre todo si insisten en él, es delgado. Busca algo que asocies, alguna complicación, alguna cosa que sea más frecuente en gente delgada. ¿Qué piensas? Alguien delgado, alto, marfanoide, que a veces describen, ¿a qué puede tender? Ah, sí, el neumotórax, claro, ese dolor torácico, agudo, tal, pues posiblemente lo que tengas es un neumotórax. Vamos a buscar los signos exploratorios más compatibles con neumotórax. Bueno, pues en este caso la solución correcta sería la 3. Si yo tengo la pleura llena de aire, efectivamente las vibraciones vocales no se van a transmitir muy bien, van a estar abolidas y va a haber timpanismo cuando le percuta sobre ese hemitórax. Esa es la solución. Fijaros cómo en la misma convocatoria el mismo dato me puede orientar en una dirección parecida. Y hay muchas cosas que hace así el Ministerio todos los exámenes MIR. Es como el típico ejemplo de un boliviano en el MIR. Da igual lo que le pase a un boliviano en el MIR. Un boliviano en el MIR siempre tiene enfermedad de Chagas. De hecho, en esta convocatoria, después veremos la pregunta, hay alguien que parece que puede tener un Chagas y la pregunta que hay que hacerle ¿cuál es? ¿De dónde es usted? ¿De qué país procede usted? Para que pienses en alguien de Latinoamérica, fundamentalmente boliviano, porque lo de Bolivia y Chagas es una vinculación muy típica en el MIR. Estas asociaciones te dan muchos puntos, con independencia de lo complicada que pueda ser una pregunta a primera vista. Fíjate que aquí, pues, no es tanto lo que le pasa, sino lo que nos dicen de él. Y aquí, volviendo a la sección de imágenes, ¿qué os parece esta pregunta? De hecho, es la primera pregunta del examen, es la número 1. Aquí sí que es importante. Lo que me cuentan no me dice gran cosa. Sí, hay un derrame pleural, y hay un engrosamiento pleural, y hay micronódulos subpleurales, tal. La cuestión es que biopsio y me encuentro con esto. ¿Qué ves aquí? Y aquí sí que es importante el corte histológico, si no, no la puedes tener bien.
Aquí me quito el sombrero. Parece que esos simulacros imposibles que os hemos puesto tantas veces os han hecho acertar prácticamente a todos, por lo menos los que habéis sido nuestros alumnos y ya habéis metido en la plantilla, casi todos tenéis bien esta pregunta. ¿Y qué es lo que se ve? Pues aquí hay unas estructuras redondeadas, fijaros, y viéndolo con más detalle, pues me encuentro algunas células multinucleadas, aquí en esta preparación a la derecha, que son células de Langerhans. ¿Esto qué es? Granulomas. La respuesta correcta, por tanto, pues sería la 3. Lo que se ve aquí es inflamación granulomatosa, seguramente en el contexto de una tuberculosis. Bueno, pues aquí la foto era esencial. ¿Cómo la acierto? ¿Cómo consigo que estas fotografías me sean sencillas a largo plazo? Pues practicando mucho, una vez y otra vez y otra vez, y al final fallando en los simulacros y fallando preguntas que aparentemente son imposibles, cuando caen iguales o cuando muy parecidas en el MIR, las acabas teniendo bien. Así que nada, enhorabuena, a casi todos la habéis hecho muy bien esta pregunta, igual que esta que vemos en este instante. Fijaros, una biopsia hepática del año 2014 nos muestran que cuando pasan unos cuantos años más, en el 2021, fíjate qué pinta tiene. ¿Qué ha ocurrido aquí? Aquí necesitas ver la fotografía para poder tenerla bien. ¿Qué llama la atención? Y esto hemos visto durante el curso preparaciones parecidas. A la izquierda lo que veo es grasa, eso es esteatosis. Y a la derecha también hay esteatosis, pero fíjate que a la derecha se sobreañade algo más. Aquí se visualizan unas lesiones que son como verdes, que se puede ver verde con el tricrómico de Mason. Esta es la atención aquí utilizada. ¿Qué es lo que puede tener ahí que sea verde o verde brillante, azulado? ¿Eso qué es? Fibras. Recordad aquel simulacro donde veíamos esa colitis colágena. La colitis colágena pues tenía también fibras colágenas que se veían así en el Mason. Bueno, pues cambiando de órgano, aquí estamos en hígado, pero también se ven igual las fibras. Se ven del mismo color, la tinción es la misma. Esto ya lo habéis visto alguna vez parecido, pues hay fibrosis, efectivamente, y por ese motivo la respuesta correcta pues es la 4. Fibrosis en puentes demuestra progresión de la enfermedad. Fíjate que antes solo había esteatosis y ahora ya tienes esas puentes de fibrosis, nódulos de regeneración que se están formando aquí, pues parece que el paciente lo que está haciendo es una cirrosis. En fin, preguntas que pueden parecer complicadas, pero con el debido entrenamiento, al final, pues las acabáis teniendo bien. La parte de imágenes, en contra de lo que pueda parecer, que a primera vista pues siempre intimida un poco, es algo que habéis hecho bastante bien como grupo. La siguiente que vamos a ver es una pregunta de cardiología sobre el capítulo de insuficiencia cardíaca, y aquí tengo que felicitar por una vez al Ministerio de Sanidad. Por fin actualiza sus preguntas sobre insuficiencia cardíaca. Llevaban ya décadas preguntando siempre lo mismo, que si la digoxina, que si los betabloqueantes, que si los IECAS, no metían ninguna novedad, y en este caso sí que lo han hecho. Así que bueno, vamos a ver la pregunta en cuestión, y por cierto, voy a aprovechar también para pagar mis deudas y para hacer honor a mis compromisos. Vamos a ver la pregunta, como decía, aquí la tenemos. Nos hablan de una mujer de 75 años que tiene insuficiencia cardíaca, nos cuentan que tiene una mala clase funcional, nos hablan de una fracción de eyección bastante deprimida y nos dicen que el tratamiento es el que está marcado en amarillo. Lisinopril, un IECA, carvedilol, un betabloqueante y espironolactona en dosis máximas. ¿Qué puedo hacer por esta paciente? ¿Qué más le puedo aportar? Bueno, pues de eso va la pregunta. Y si tengo que aportarle algo, mejor elegir algo que haya demostrado mejores expectativas pronósticas, algo que mejore la supervivencia en este tipo de pacientes. Por eso, alguna de las opciones que tengan sacubitril/valsartán va a ser la que tenga que elegir. Por eso la 2 la voy a eliminar, la ivabradina no ha demostrado eso, tampoco la 4, o bien la 1 o bien la 3. Cuidado con la 1. Aquí nos plantean una pequeña trampa. Tienes muchas ganas de poner sacubitril/valsartán, que es la primera vez que cae esto en la historia del MIR. Estamos todos locos por poner este medicamento. Pero cuidado porque la 1 tiene un pero. ¿Con qué medicación está la paciente ya? Ya está con un IECA. Ya está con lisinopril. Si añado sacubitril/valsartán, le estoy dando también un ARA2. El valsartán es un ARA2, como todos sabéis. ¿Qué pasa entonces? Pues no es una combinación muy afortunada, por ese motivo la 1 no puede ser correcta. Si le quieres poner sacubitril/valsartán, como voy a poner un ARA2, primero tendré que quitar el IECA. Por ese motivo, la respuesta correcta es la 3. Bien, el motivo de comentar esta pregunta, más que la pregunta en sí, es hacer honor a mis compromisos. Una cosa que no todo el mundo es capaz de hacer, lo digo por nuestra ministra de Sanidad, como he explicado en la introducción. ¿Qué es lo que pasa?
Como el Ministerio llevaba tantísimo tiempo sin actualizar las preguntas de cardiología en este área, de insuficiencia cardíaca, el año pasado, en el vídeo donde comentaba también el MIR, hice un voto y dije: el día que el Ministerio pregunte el sacubitril valsartán en el MIR, me colgaré una campana en el pene y la haré sonar. Eso es lo que dije, con ánimo de incentivarles a ver si de una vez preguntaban esto tan importante que se usa mucho en clínica y que hasta ahora estaba desaparecido del examen MIR. Y me han hecho caso. Así que gracias, Ministerio de Sanidad, y ahora llega el momento de cumplir mis compromisos, como decía. Espero que Carolina tome nota de esto y también honre los suyos, ¿eh? Esa elección en tiempo real es un compromiso, igual que yo mi campana en el pene, tú tendrías que hacer lo que nos has prometido que vas a hacer. Así que va por ti, Carolina. Bueno, como habéis comprobado los que no me conocéis, soy un profesor muy ortodoxo y muy académico. Vamos a continuar con alguna pregunta que a lo mejor puede parecer un poco más difícil a primera vista, pero que por técnica de examen y por sentido común al final pues se puede tener bien. Por ejemplo, esta que vemos en pantalla nos hablan de una persona que tiene una hepatopatía autoinmune y atención, nos dicen que viene con prurito intenso, que tiene además xantomas, que tiene además un colesterol total de 800 y nos dicen que cuál sería correcta con respecto a su enfermedad. ¿Qué es lo que pasa aquí? El tema de los lípidos es una cosa que no se nos suele dar muy bien, que cuesta estudiarlo y este tipo de preguntas nos tienden a inhibir. Pero al final, la cuestión, ¿cuál es? ¿Qué es lo importante aquí en este caso clínico? Pues lo importante, ya te lo están diciendo, tiene una importante colestasis. Ya simplemente el propio enunciado te lo está confesando. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Vamos a ver, opción por opción. La 1 dice que se trata de una hipercolesterolemia secundaria a colestasis. Aquí lo típico, cuando uno se enfrenta a una pregunta como esta, es que diga: no puede ser tan fácil, no puede ser tan evidente como que sea por la colestasis porque me lo están diciendo ellos mismos, así que la 1 no me la puedo creer. Pues sigues leyendo y el resto tienes que buscar una opción en contra. Cuando una opción parece sencilla, parece evidente, muchas veces lo es. Lo que pasa es que no siempre confiamos en nosotros mismos para poder acertar ese tipo de preguntas cuando parecen tan fáciles. Dice la 2, es imprescindible, atención a esto, es imprescindible, esto ya suena muy tajante, esto suena muy categórico, realizar un test genético para descartar hipercolesterolemia familiar. Vamos a ver. Una hipercolesterolemia familiar puede justificar esos niveles de colesterol, pero si te están dando una razón clínica para que los pueda explicar, ¿por qué no creer que es por la colestasis? Por lo menos de inicio. Después ya veremos si además tiene una dislipemia de origen genético, pero de momento lo lógico sería pensar que es por lo que me cuentan. Y si no, que no me hubiesen dicho que la paciente tiene colestasis. Así que de momento la 2 la voy a descartar, ni suena bien ni tampoco parece muy lógico. La 3. Dados los niveles de colesterol total y colesterol LDL, se trata de una hipercolesterolemia familiar homocigota. Ahí ya no solamente aventura el hecho de que pueda ser una dislipemia familiar, sino que incluso te da un diagnóstico concreto. Esto va a ser poco probable, sobre todo cuando te han dicho que hay un cuadro colestásico. Si te han contado eso, seguramente será para que le culpes a la colestasis, no a una eventual dislipemia familiar que no tienes motivos para pensar en ella, sobre todo porque no te han contado ningún familiar que lo padezca. Por eso la 3 tampoco sería mi primera opción. Luego está la 4, y la 4 te puede servir como recordatorio de lo que tienes que saber para poder acertar la pregunta. Dice la 4, la eliminación de colesterol es fundamentalmente renal. Mentira. ¿Qué es lo que dijimos en aquel vídeo, en uno de los últimos simulacros, cuando hablábamos del tema de farmacología, por dónde se eliminaban los fármacos o los productos liposolubles, por dónde se eliminaban las cosas hidrosolubles? ¿Cómo era eso? Lo hidrosoluble tiende a eliminarse a través del riñón. Lo liposoluble tiende a eliminarse a través del hígado, a través de la bilis. ¿Cómo es el colesterol? El colesterol es un lípido. Todo lo que sea de naturaleza lipídica es mucho más probable que se elimine por la bilis. Y de hecho aquí te lo están contando. Tiene colestasis, o en otras palabras, no puede eliminar ciertas cosas a través de la bilis. Y como el colesterol es un lípido, la opción número 4 tiene que estar mal. Los lípidos se eliminan por vía biliar. ¿Qué me queda entonces? Pues confiar en la 1, confiar en lo que pensaba al principio. Este tipo de preguntas que a primera vista pueden parecer demasiado obvias, tiene colestasis, luego la culpa es de la colestasis, no siempre estamos dispuestos a aceptar la primera solución, lo primero que se nos pasa por la cabeza, y sin embargo sí que es la solución correcta. Enseñanza para aquellos que todavía no habéis hecho el MIR.
Cuando una pregunta creáis que la respuesta correcta es esa y no encontráis motivos en contra, confiad en vosotros mismos y aceptar el regalo. No digo que esta pregunta sea sencilla, habrá mucha gente que la habrá fallado por eso, porque el tema de los lípidos, etcétera, pues no se nos da muy bien, es una cosa que nos impone. Pero simplemente la palabra colestasis ya te daba el punto y ya te solucionaba el problema. Vamos a ver esta otra. Aquí se cumple una premisa que os decimos siempre, cuando sois alumnos en la academia y cuando estudiamos técnica de examen y cómo analizar, pues cómo sacar puntos que a lo mejor no merecemos, etcétera. ¿Qué llama la atención aquí? Bajo el punto de vista de la mera estructura de las opciones posibles. Fijaos cómo dos de ellas se parecen sospechosamente. Y esto es muy típico. Dos opciones muy similares, pero ligeramente distintas, casi siempre la solución está entre las dos. Fijaros la 2 y la 3. La 2 y la 3 nos dicen derrame pleural tipo exudado, probablemente secundario a insuficiencia cardíaca. La 3. Derrame pleural tipo exudado del que se debe investigar la causa. ¿Cuál te parece que tiene esta paciente? Cuentan que tiene un pH de 7,49, proteínas en líquido pleural 3,8, con abundante LDH también, en fin, sí que tiene pinta por los parámetros bioquímicos que esto va a ser un exudado, pero ¿qué marco? ¿2 o 3? Aunque no tengas ni idea, lo que tendrías que haber marcado es la 3, porque la 3 se moja menos. Ya investigaremos la causa. Y no comete ningún error. Sin embargo, la 2, eso de atribuirlo a insuficiencia cardíaca, en particular cuando te cuentan que es un derrame pleural derecho, cuidado con esto, si fuese por insuficiencia cardíaca, lo normal es que fuese simétrico. Y aquí te cuentan que es preferentemente derecho, luego entonces aquí ya tienes razones para confiar en la 3 y no en la 2. Pero aunque no supieses nada, aunque no tuvieses ni idea de este capítulo de derrames pleurales, etcétera, entre la 2 y la 3 tendría que estar la duda, al 50% por ese parecido. Otra que también merece la pena analizar. Nos hablan, fijaros, de una persona de 48 años con estreñimiento crónico y que además está en el bloque de infecciosas. Esta es la que antes hacía referencia, cuando comentábamos de esos pequeños datos que nos dan de procedencia de los pacientes, etcétera, lo importantes que son en el MIR. Pues mira, estreñimiento crónico y además tiene disnea, tiene palpitaciones y estás en el bloque de infecciosas. Insisto en ello porque, mira, en la práctica diaria, si tienes en la consulta delante de ti una persona que es estreñida y que además tiene disnea, pues te puedes plantear muchísimas cosas. El diagnóstico diferencial sería amplísimo, pero estás en el MIR y tienes solamente 4 opciones. ¿Qué hay que pensar aquí? Insisto en lo que digo, estoy en el bloque de infecciosas. Antes, cuando calibrábamos la dificultad del examen, decíamos que cuando los bloques están bien configurados, es más sencillo, porque la mente divaga menos, estoy más centrado en esa especialidad y me puedo acordar de algo que tenga que ver, que pueda coexistir estas dos cosas. Estreñimiento, más disnea, más palpitaciones, algo que tenga que ver con la colon, con corazón, que tenga que ver con infecciosas. ¿Qué se te pasa por la cabeza? Una posible enfermedad de Chagas, Trypanosoma cruzi. ¿Cuál sería entonces la opción correcta? Pregúntale al paciente de dónde viene. Antes de empezar a hacer electros o enemas opacos o ecocardios o cosas de esas, pregúntale de dónde viene, país de procedencia. Esto va a ser lo más rentable, es lo que están buscando que hagas. Piensa una enfermedad importada y de esa manera pues a lo mejor te lleva al diagnóstico correcto. Ya digo que esto en la práctica pues sería muy cuestionable, pero estás en el MIR y el MIR tiene un formato y tiene una forma de comportarse que es muy peculiar. Por eso tenemos que aprender a pensar como ellos, como la gente que hace las preguntas. Otra que también es interesante y puede parecer difícil porque, claro, el tema de la sarcopenia pues no es ni mucho menos un tema habitual en el MIR. Esto es una cosa que hay de vez en cuando, alguna pregunta de geriatría, como es el caso, pues vamos a intentar defendernos. Dice, ¿cuál es cierta con respecto a la sarcopenia? Y dice la 1 que es un síndrome geriátrico que aparece exclusivamente en pacientes de edad avanzada. ¿Qué os parece? Simplemente por lo que sabemos de técnica de examen, por cómo se expresan las opciones, aquí, con que haya habido una sola persona en la historia de la humanidad que haya tenido sarcopenia y no fuese anciano, la 1 ya no tendría razón. Entonces por eso la 1 la voy a descartar, eso es muy difícil de sostener. Luego viene la 2. Se caracteriza por la pérdida de masa y fuerza de la musculatura esquelética. Bueno, ¿qué os parece? ¿Esto va a ser verdad? A lo mejor no lo sabemos. Eso de sarcopenia, pues eso de sarco me suena a sarcómera, me suena a cosas relacionadas con el músculo. Bueno, pues de momento a lo mejor la 2 no tengo mucha idea, voy a seguir y busco razones contra las otras.
3. Es sinónimo de fragilidad. Mira, yo creo que va a haber más criterios de fragilidad, no solamente la sarcopenia, por ese motivo no puedo marcar la 3, dentro de mi ignorancia, que es considerable. No me sé muy bien todo el tema de la fragilidad de los ancianos, etcétera, pero tanto como para que sea sinónimo, eso a lo mejor no va a ser correcto, me parece muy aventurado. Es la 3, tampoco confiaría en ella. Luego después nos dice la 4 que se trata con medicamentos que aumentan la masa muscular. Eso muy cierto no me parece. ¿Qué es lo primero que se te pasa por la cabeza que puede ayudar a conservar o a aumentar la masa muscular? ¿Hay medicamentos para eso? O por lo menos es lo primero que se te pasaría por la cabeza, y más en un anciano. Lo normal es que el tratamiento de esto sea más conservador. Normalmente te van a recomendar una dieta saludable, una dieta equilibrada, ejercicio físico y a lo mejor en algún caso, si el tema es grave, puede ser que suplementes con proteínas, pero ni mucho menos voy a poner de entrada fármacos como dice la 4. Entonces por eso la 4 pues no me la creo, no parece muy intuitiva. ¿Qué me queda entonces? Pues lo que pensaba al principio. Pérdida de masa, pérdida de musculatura esquelética, hay palabras que me suenan a músculo, sarcómero, o retículo sarcoplásmico, si quieres, también tenía que ver con eso, así que voy a marcar la 2, dentro de que no tengo mucha idea, y efectivamente pues sería la respuesta correcta. Conclusión de esto, vamos a ver, en el MIR es verdad que hay preguntas difíciles, es verdad que hay preguntas muy difíciles, es verdad que la prueba puede ser larga y dura como ha sido en esta convocatoria, pero siempre de alguna manera puedes buscar algún pequeño recurso para poder tener algunas preguntas bien. Enhorabuena, que no haya conseguido en estas que he puesto como ejemplo. Lo mismo que esta de aquí. En ella nos hablan de una persona que tiene hiperemia conjuntival, nos cuentan sensación de cuerpo extraño y, lo más importante, hay, atención, una adenopatía preauricular. Es una pregunta de oftalmología. ¿Cuál de estas patologías no corresponde con esta exploración? De oftalmología casi nadie va muy preparado al examen MIR. ¿Por qué? Pues porque es una especialidad que se pregunta relativamente poco. 2, 3, 4 preguntas, como mucho, esto es lo habitual. Pero algunas cosas sí que nos tienen que sonar. Eso de adenopatía preauricular, ¿a qué te suena? Y esto ya se ha preguntado en el MIR en varias ediciones. Eso me tiene que sonar, cuidado, a lo que dice la 1. Una conjuntivitis vírica sí que puede vincularse a la adenopatía preauricular. Entonces, intenta jugar con lo que sí tienes, con lo que sí sabes, no los conocimientos que nunca has tenido y que a lo mejor se te han olvidado incluso. La 1, esta quedamos en que sí, es la famosa asociación, conjuntivitis vírica, adenopatía preauricular. De las otras 4, o de las otras 3, perdón, ¿cuál probablemente también? Pues hombre, aquí el razonamiento es el siguiente. Si una enfermedad infecciosa como una conjuntivitis vírica puede dar adenopatía preauricular, y es lógico que las infecciones puedan producir adenopatías, porque el ganglio linfático pues, es una estructura defensiva, como sabemos todos de sobra, probablemente la número 4, pues también, una conjuntivitis por clamidia. Tiene en común con la 1 que es infecciosa. Fíjate la estructura de la pregunta. Me están diciendo que cuál no. ¿Cuál sería difícil esperar una adenopatía preauricular? Hay 2 infecciosas de momento. Hay 2 opciones que tienen algo en común. ¿Qué modelo de pregunta es esta? Una oveja negra. Puede haber probablemente pues 3 opciones que tengan alguna característica en común y otra que queda suelta, y esa es la que tendrías que marcar ante la duda. Aquí el problema está en que la 2, conjuntivitis alérgica, que esto sí sabemos lo que es, y la 3, síndrome óculo-glandular de Parinot, eso no tenemos mucha idea, y eso nos puede crear inseguridad. Pero piensa una cosa, esto, por dónde va la pregunta está claro. Adenopatía preauricular lo vinculamos a infecciones. ¿La alergia es una infección? No, una conjuntivitis alérgica no tiene nada que ver con lo infeccioso. La 3, síndrome óculo-glandular de Parinot, eso tiene que ver con lo infeccioso, tiene que ver con ese capítulo, con alguna infección ocular. No lo sabes, a lo mejor, porque nunca te lo has estudiado, no conoces ese diagnóstico. Pero aún así, lo que tengo claro es que esto no sé lo que es, y de la 2 sé que no es infeccioso. Puede ser que el síndrome tenga un origen infeccioso, el tema este del óculo-glandular de Parinot, no lo sé seguro, pero la 2 veo una clara diferencia con respecto a la 1 y la 4. ¿Qué habría que marcar en el MIR si no tengo las cosas tan claras? Porque mi formación en oftalmología pues tampoco es muy buena. Pues ante la duda, aquí habría que haber marcado la 2. La alérgica se aparta de la 1, se aparta de la 4 y a lo mejor se aparta de la 3, no lo sé seguro. Pero desde luego una infección no es, por eso la voy a marcar. Y hubieras tenido bien esta pregunta. Ya para despedirnos, quería transmitiros a todos un mensaje de optimismo y un mensaje de ánimo, especialmente a aquellos que salisteis con mala sensación de las aulas del MIR.
Digo esto porque muchas veces, cuando uno sale de las aulas, de lo que más se acuerda es de aquellas preguntas que le causaron más problemas. Típica pregunta con imagen que no supiste ver, o casos clínicos larguísimos que a lo mejor no sabías cómo enfocar, o pregunta que te hizo dudar durante media hora y al final pues no supiste qué hacer, en fin, esas son de las que más te acuerdas. Pero cuidado, aunque es un examen muy complicado, también tiene preguntas que seguramente tienes bien. Y esas, pues, hay que tenerlas en cuenta. Lo que pasa es que, claro, no te acuerdas porque no te supusieron mucha dificultad cuando estabas haciendo el examen. Pero ahí están, también han puntuado y a lo mejor tienes mejor nota de la que esperas en este momento. Vamos a ver algunas de ellas. Hay más de las que voy a decir a continuación, pero bueno, un buen ejemplo, una muestra de ese tipo de preguntas, pues sería la que vemos ahora en pantalla. ¿Cuál es falsa con respecto a las inmunoglobulinas? De acuerdo que la pregunta está decorada con receptores, con palabras raras, pero al final es el concepto de siempre que ya habían preguntado. La IgA no pasa placenta. Por eso la 1 pues sería la que habría que marcar. Solo la IgG puede hacer eso. Por eso la 1 es la falsa. Otra que también seguramente habréis acertado. Esta de aquí. ¿Qué significa una especificidad del 94%? Pues que de cada 100 personas sanas que se someten a este test, 94 van a dar negativo. Es una aplicación directa de su definición. Otra que seguramente pasa igual. ¿Qué le pasa a este paciente? Tiene un síndrome colinérgico. No sabemos la causa. No sabemos si es una intoxicación por organofosforados, por ejemplo, o por cualquier otra cosa. Pero bueno, sea como sea, aquí hay un síndrome colinérgico que habrá que dar como antídoto. Pues atropina, que es anticolinérgica. No tiene más. O esta otra, la empaglifocina. Durante el curso, a los que habéis sido nuestros alumnos, Felipe y el resto de los cardiólogos y también los compañeros de endocrino, os han insistido mucho en la importancia actual de los ISGLT2. Estoy convencido de que esta pregunta la vais a tener bien. Igual que la del sacubitril/valsartán, la mayoría la habéis acertado. O esta otra. Te cuentan un niño alérgico a penicilina. ¿Qué le pongo de estas cosas? Pues seguramente la 2 y la 3 no, porque son betalactámicos y no quiero reacciones cruzadas. La 4 es una quinolona, y eso para los niños ya sabéis lo que pasa con el cartílago de crecimiento, por eso pues me queda la 1, el macrólido, como otras veces. O esta de aquí. Esto ya se ha preguntado en el MIR y además en convocatorias recientes. Un vértigo que se desencadena con movimientos cefálicos, que se pone de manifiesto con maniobras como la de Dix-Hallpike. ¿Esto qué es? Es el vértigo posicional paroxístico benigno, respuesta correcta, la 2. Esta seguramente también la has acertado. O esta de aquí. Una mujer menopáusica que empieza a manchar y te cuentan un endometrio engrosado. Pues habrá que biopsia, respuesta correcta la 1, para descartar cáncer de endometrio. O también esta de aquí. Un rasgo autosómico dominante. ¿Cómo se transmite eso? ¿Qué pasará? Pues si yo tengo dos alelos, uno enfermo, no afectado, y el otro normal, y el patrón de transmisión es este, ¿qué pasa? Que la mitad de mi descendencia va a recibir ese alelo afecto y va a cursar la enfermedad, con independencia del sexo, porque es autosómica, no ligada al sexo, por eso la correcta es la 4. Esto ha caído varias veces, los patrones de herencia pues son muy típicos en el MIR y esto seguramente lo habréis acertado. O esta otra, el Kawasaki, esto ya ha caído tal cual en varias ediciones, esta seguramente será una de las que tienes bien. O esta otra, sensación epigástrica ascendente, que además tiene desconexión del medio y olor desagradable y movimiento de chupeteo, pues ya sabes, lóbulo temporal, crisis parcial compleja, respuesta correcta, la 1. O también una parálisis facial. En este caso, parálisis de Bell nos cuenta, pero bueno, da igual el tipo de parálisis facial. ¿Cuál no esperarías encontrar? La 2, eso de hipoestesia de la hemicara izquierda, pues sabes que la sensibilidad de la cara la lleva el trigémino, no el facial. Por ese motivo, la 2 no estaría presente ni en la parálisis de Bell ni en ningún otro tipo de parálisis facial, por eso es la que habría que marcar. Y esta la tienes bien. Y esta otra. Te cuentan un soplo sistólico áspero en segundo espacio intercostal derecho, pues esto es una estenosis aórtica, como otras que han preguntado en la historia del examen y que seguramente habrás aceptado. O esta de aquí, pH 7,25, pues es una acidosis. PCO2 70, pues es una acidosis respiratoria. Fin del problema, respuesta correcta la 1. De las 4 opciones, la única que dice acidosis respiratoria es la 1. Ya está, no puede ser más que esa. Me da igual si es global o si es parcial, no importa. Acidosis respiratoria porque nada más que la 1 dice eso, fin de la historia. Esta también la habrás acertado seguramente. O esta otra. Fibrosis pulmonar idiopática. Esta se pregunta mucho en el MIR, incluso ha caído en forma de imagen. ¿Cuál sería el hallazgo radiológico compatible? Pues lo del quiste empanal, como dice la 1, predominio en bases, etcétera. Esta seguramente pues es parte de tus aciertos. O esta otra.
¿Qué le pasa a este paciente? Pues que es diabético, no hay que investigar más porque ya reúne criterios más que de sobra. Respuesta correcta 2. O esta de aquí. ¿Qué tiene este paciente? Últimamente ya no lo preguntan como Wegener, que es como lo han hecho clásicamente en la historia del MIR, pero la 3, granulomatosis con poliangiitis, es sinónimo de Wegener y seguramente lo habrás reconocido. O esta, te dicen que el aquíleo está abolido. No sigas. S1, esa es la raíz afecta, S1, respuesta correcta, la 4. Este de aquí también, la del Barrett. Te cuentan que se biopsia un esófago, que encuentro metaplasia, etcétera. Pues ¿qué hay que pensar? Respuesta número 1 será seguramente la que habrás marcado y creemos que es la respuesta correcta. O también incluso en la sección de imágenes. Hasta en la sección de imágenes te puedes encontrar preguntas relativamente sencillas. ¿Qué tiene el paciente de la imagen? Fíjate, por la morfología que nos muestran, esto no puede ser más que un hematoma subdural. Y esta misma imagen, muy similar, ha aparecido en otras convocatorias. No quiero que nadie se venga abajo porque tenga mal varias de estas preguntas que he dicho. Todo el mundo que hace el examen MIR, inclusive el número 1 también, falla preguntas tontamente, incluso preguntas sencillas. Pero quiero decir con esto que muchas de estas preguntas y otras parecidas que hay durante el examen, seguro que también las tienes bien y tienes mejor puntuación de lo que ahora mismo piensas. Puede ser que no sea así, pero insisto, confía en ti mismo, corrige la plantilla, sal ya de dudas y bueno, pues espero que el resultado, una vez que lo corrijáis, sea en todos los casos el mejor posible. Dicho esto, poco más me queda por añadir. Simplemente desearos suerte, mucha suerte, toda la suerte del mundo para cuando llegue el momento de conocer vuestro resultado. Que ese resultado, que ese puesto para poder elegir plaza, sea mucho mejor de lo que imaginas en este momento. Sobre todo, y esto es lo que más os deseo, esto es lo más importante del MIR, porque al fin y al cabo el MIR está para esto, el MIR consiste en esto, que esa elección de plaza, que esa última pregunta que te va a formular el Ministerio de Sanidad, qué especialidad y en qué hospital, que sea la mejor de tus decisiones. Que esa sea la pregunta que más aciertes y que mejor. Y que cuando vayan pasando los años, cada vez estés más satisfecho de esa decisión que tomaste y que te llene desde el punto de vista de profesional médico. ¿Y si no es así? Algunos os estaréis haciendo esta pregunta. ¿Y qué pasa si el día del MIR resulta que me salió bastante peor de lo esperable? ¿Y qué ocurre si no puedo elegir mi especialidad favorita con la que siempre había soñado? O incluso aún peor, ¿y qué sucede si tengo que volver a hacer el MIR al año siguiente porque ninguna de las opciones que tengo me complace? Bueno, pues en este caso, y siento que haya sido así, hay una cosa que tenemos que tener todos muy clara. El MIR, el resultado que hayas tenido, sea bueno o sea malo, no hace de ti ni un mal médico, ni un buen médico, ni determina absolutamente nada. El MIR es solamente un examen, nada más. Puede ser un examen importante, de acuerdo, y creo que es importante bajo el punto de vista de la elección de plaza, me condiciona en ese sentido, pero un resultado en el MIR, sea el que sea, no me define como médico. Eso no dice nada de mí desde el punto de vista de lo buen o mal médico que voy a ser el día de mañana. No tiene absolutamente nada que ver. Que nadie se venga abajo por eso. Que nadie se hunda por un mal resultado porque, sinceramente, no os lo merecéis después de todo el esfuerzo realizado. El día del MIR puedes tener mala estrella. El día del MIR te pueden salir mal las cosas. Conozco excelentes médicos que a lo mejor no pudieron elegir aquella especialidad que siempre habían soñado, pero eligieron otra, finalmente les gustó y resulta que a la larga un aparente fracaso en el MIR se convirtió en una buena cosa que les pasó en sus vidas, porque acabaron planteándose especialidades que no conocían y que al final se ajustaban más a ellos y les acabaron gustando más que esa primera elección que siempre habían tenido en la cabeza. Y puede ser que a lo mejor tengas que hacerlo al año siguiente si las cosas no te han ido bien, pero insisto en ello, no te define ni como médico, ni como persona, ni como absolutamente nada. El MIR es una llave que acciona una cerradura para poder acceder a una especialidad y punto, y nada más. Y en el momento en el que entras a ella, todo se borra y todo se olvida. Y es cuando ya eres residente, es en ese momento de tu vida profesional, cuando ya sí que tienes que darlo todo, porque ya tienes pacientes delante y porque tus decisiones ya son mucho más importantes que una pregunta de 4 opciones que puedes acertar o fallar. Así pues, el que no le haya ido bien, que no se preocupe, que las cosas al final, con el paso del tiempo, a veces pasan por algo. Insisto, esa especialidad utópica, ideal, que siempre hemos tenido todos en la cabeza, a lo mejor no puedes elegirla porque tu resultado no te lo permite, pero eso no significa nada. Mente abierta, plantea otras cosas. Hay muchas cosas que seguro que te gustan y que jamás habrás pensado en ellas. En ese sentido, ya sabéis que la Academia va a organizar, como todos los años, las jornadas post-MIR. Ahí habrá residentes, habrá especialistas de las diferentes áreas que contarán cómo es su día a día, qué ventajas, qué desventajas,
cómo es por dentro cada especialidad. Estáis invitados, por supuesto, a acceder o a acudir, bien online o bien presencialmente, si al final lo podemos hacer presencial. Y, como decía, y esto es una cosa que ya se lo dije a los que habéis sido alumnos nuestros en CTO, una tercera cosa que os deseo, y es que recuperéis vuestras vidas cuanto antes. Los últimos meses lo que habéis hecho ha sido un esfuerzo de estudio tremendo, estudiando muchísimas horas al día, prácticamente sin tiempo libre, sin tiempo para hacer nada más, sin tiempo para aficiones, para pasarlo con la gente que os quiere, amigos, familiares, parejas, etcétera. Todo eso lo habéis descuidado y es natural que lo hayáis hecho porque el MIR es muy exigente. Os deseo que durante las próximas semanas recuperéis vuestra vida cuanto antes y que disfrutéis plenamente de ella porque os lo merecéis después del esfuerzo realizado. Muchas gracias, mucho ánimo, mucha suerte con el resultado del MIR, pero sobre todo mucha suerte en vuestras vidas. Espero veros pronto.